Muy buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un placer poder presentarles a la expositora de hoy, la doctora Andrea Calixto. Ella es microbióloga de la Universidad de La Habana, en Cuba. Hizo un doctorado en neurociencias en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y posteriormente se vino a Chile e hizo un postdoc Fondesit en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso y directora alterna del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Por lo tanto, bienvenida, Andrea, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Ahora Estamos sí, muy ahora sí. interesados en tu ponencia. Muchas gracias, Mijael, y al grupo. Para mí es un honor hablar aquí en la zona. Me encanta hacer cosas en Valparaíso, a pesar que todavía estoy tratando de ganar mi pasaporte de porteña, pero ahí vamos. Llevo un par de años aquí y me ha gustado muchísimo, así es que les agradezco mucho que me hayan invitado a este grupo, porque quisiera también poder eh, colaborar con ustedes, con quien esté aquí, que pueda interesarse en lo que nosotros hacemos, y seguramente yo también me voy a interesar mucho en lo que ustedes hacen. Así que estoy encantada y les agradezco muchísimo la invitación. Si ustedes me dicen que sí, yo ya puedo partir. Vanessa dice que sí. Muy bien. ¿Cuál es el modo? ¿Ustedes hacen preguntas entre medio o hay que esperar hasta el final? Usualmente es al final, Andrea, Ya, pero perfecto. como prefieras. Si alguien quiere opinar y si no te molesta que te interrumpan, pero como prefieras. No, a mí no me molesta en nada. Yo no, es como lo hagan ustedes, así que si me interrumpen porque algo no se entiende, mejor. Pero Ok. me subordino al modo, así es que, bueno, vamos a partir. Bueno, ustedes conocen a una de las personas que yo estoy haciendo un homenaje aquí, que es Roberto Colter, que todos nosotros aquí somos de su fan club, asumo. A la izquierda tengo una foto que es mía, que es una flor que nosotros hicimos para homenajear también a mi mentor, que fue la persona que me introdujo al trabajo con el nematodo Cenorhabditis elegans, que va a ser el modelo en el cual yo les voy a mostrar todo mi trabajo de hoy, y que en realidad es el trabajo de mi vida, porque yo solo he trabajado con nematodos después que me enamoré de estos gusanitos. Las preguntas que tenemos en el laboratorio están todas relacionadas cómo los microbios intestinales y los microbios del medio ambiente afectan los parámetros conductuales y también la salud del sistema nervioso del gusano, y especialmente aquellas cosas que le hacen tomar decisiones al animal. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un poquito una introducción que a lo mejor en este grupo es innecesaria, pero por si acaso. Sí, me gusta a mí decir con mis palabras que para mí los microbios, yo me reencontré con los microbios después de haber transitado por la neurociencia. Yo estudié microbiología, como les dijo Mijael, después me fui a hacer un doctorado en neurociencia y ahora estoy juntando las dos cosas. Y una de las cosas que me gusta a mí es la evolución, y me he dado cuenta que los microbios tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida, y siempre lo han hecho. Entonces, en estricto rigor, lo que nosotros estamos tratando de hacer acá son entender relaciones que son muy ancestrales. Podemos ver microbios asociados con algas en el intestino humano, que hay una gran cantidad, y también con los nemátodos, que son organismos del suelo extremadamente importantes. Y después de eso vamos a hablar un poco más. Aquí a la derecha hay una foto que a mí me gusta mucho de un nemátodo que fue recientemente descubierto en una mina de oro en Sudáfrica.
aproximadamente a 1.4 el eucarionte que se ha encontrado más a mayor profundidad por debajo de la superficie de la Tierra y obviamente está asociado con microbios y de los cuales también se alimentan. Bueno, los microbios, como ustedes saben, son nuestro entorno más inmediato y esa es una de las cosas que a nosotros también nos interesa, es entender cómo el entorno modula el sistema nervioso. Y si queremos estudiar el entorno, necesariamente tenemos que estudiar a los microbios. Los microbios, ha habido un debate acerca de cuál es la relación en el número de microbios con respecto a las células humanas, y yo me he encontrado con trabajos que dicen que son 3 por 1, después 2 por 1, 10 por 1, pero yo me quedo con esta cifra, que por lo menos hay un microbio por cada célula humana. Sin embargo, en tanto a los genomas microbianos nos sobrepasan con creces y asimismo los metabolitos que ellos producen dentro de nosotros. Y esto también es una regla que se cumple en los nemátodos y en otros animales de la fauna. Los microbios, por supuesto, son muy importantes en toda la fisiología nuestra, contribuyen a nuestro metabolismo. Y uno de los tópicos que a mí me interesa mucho es cómo los microbios influyen en nuestra conducta y en nuestra toma de decisión. Hace unos años ya se estableció que los microbios intestinales modulan la función cerebral y actualmente, digamos, como que se supo la prueba de principio, ¿cierto? Pero hay un montón de investigación que todavía hay que realizar en este campo. Pero nosotros ya sabemos bastante bien que hay una relación entre el intestino y el cerebro que es extremadamente relevante. Porque hasta ahora todos los aspectos que se han estudiado de la función neuronal pueden ser influenciados por la microbiota intestinal. Entonces, una de las cosas que a mí me interesan en particular dentro de esta cosa que les hablé del fenotipo y la conducta es la neurodegeneración y cómo las bacterias nos ayudan a nosotros a poder reparar nuestro sistema nervioso. Esto es particularmente importante porque en todas las enfermedades neurodegenerativas que se han hecho estudios en humanos, se han encontrado que existe disbiosis. ¿Sí? Aquí les nombro algunas, pero esto también es verdad para muchas otras enfermedades. Entonces, no sabemos cuál es la causa o cuál es la consecuencia, pero el hecho es de que los pacientes con enfermedades neurodegenerativas son disbióticos con respecto de los controles. Ahora, si miramos los números, digamos, si nosotros queremos estudiar esto en profundidad, uno puede decir, bueno, ¿de cuántas especies estamos hablando? En los humanos hay pueden oscilar el número de especies entre 300 y 1000, y estos números me imagino que van a cambiar si uno cambia los modelos de estudio y avanza también en las técnicas de detección. Pero lo que podemos estar claro es que los microbios son extremadamente diversos y esto implica una complicación a la hora de estudiar las relaciones finas entre el hospedero y el microbio. Entonces nosotros nos hemos dedicado a buscar un organismo pionero que nos ha ayudado a nosotros a simplificar las preguntas, ¿sí? Y este organismo es un nemátodo. Nosotros tenemos muchísimo en común con los nemátodos, ¿sí? Y aquí les voy a contar una mini historia de por qué nosotros hoy día sabemos tanto de este nemátodo que se llama C. elegans, por simplicidad. El nombre completo es Cenorhabditis elegans, es un animal bacterívoro que se usó como el piloto del proyecto de genoma humano. Entonces eso nos permitió tener la secuencia del nemátodo mucho antes que la secuencia de cualquier otro eucarionte multicelular. ¿Sí? El primer eucarionte multicelular secuenciado fue la levadura, pero el primer eucarionte multicelular secuenciado fue Cenorhabditis elegans, y eso nos permite tener un conocimiento también de su genoma y de la anotación de este genoma, que es extremadamente privilegiada. También todos los datos que se produjeron durante este proyecto piloto, más los que se han hecho desde entonces, están completamente disponibles a la comunidad de una manera sumamente amistosa. Nosotros tenemos bases de datos hiperinteractivas donde uno puede encontrar toda esa información. Entonces no es el privilegio de algunas personas que manejan la bioinformática, sino que es accesible para todo el mundo. Y en este diario me gusta mucho esta frase, dice, el humilde gusano parece ser uno de nosotros, o se convierte en uno de nosotros, y este
Este científico que está en esta foto se llama John Southstone, que fue instrumental en muchas de las cosas que convirtieron a C. elegans en un organismo modelo de primera. ¿Ya? Él fue el director de este proyecto piloto. Entonces, una de las cosas que aprendimos de la secuenciación del genoma del gusano es que tiene 24.000 genes, que es bastante similar al número de genes. Estos son genes codificantes. Si nos metemos en los RNA no codificantes, entonces el universo se amplía mucho más. Pero sabemos hasta la fecha que hay aproximadamente 8.000 genes con la misma función que los humanos, y hay muchos de estos genes que comparten las bases genéticas de las enfermedades en humanos. Entonces el gusano se usa muchísimo para estudiar todo tipo de cosas, y dentro de ellos las enfermedades neurodegenerativas. Otra cosa que también es relevante para nosotros que nos interesa el sistema nervioso es que los gusanos tienen un número constante de células, y aquí vuelvo a nombrar a John Southstone, quien se embarcó en un proyecto titánico para averiguar el lineaje de estos animales, y aquí estamos hablando de células en general. El gusano tiene 1062 células, de las cuales 302 son neuronas, es decir, un tercio del animal es su sistema nervioso. Y también sabemos, porque se hizo el mapeo muy temprano del conectoma anatómico, que cuántas corresponden a sinapsis químicas, cuántas son gap junction, que son las sinapsis eléctricas en el gusano, y además ahora con el conectoma funcional tenemos también una idea de cuáles son los neurotransmisores que producen estas células, con quién se juntan y en qué condiciones los están liberando. Entonces se ha avanzado muchísimo en el entendimiento profundo del sistema nervioso, y eso para nosotros es una fuente impresionante de inspiración para poder estudiar cualquier cosa básicamente que uno esté interesado en este nemato. Los nematodos, por supuesto, tienen conducta, evitan a los patógenos, les gustan ciertas bacterias a las cuales se acercan y se las comen con mayor velocidad, etcétera, etcétera. Y por otra parte, las bacterias también son capaces de colonizar a los animales, ¿sí? Las bacterias y los gusanos tienen una relación ancestral, y esto también es importante. En el inicio yo les comenté que yo tenía una inclinación hacia las cosas antiguas de la evolución, y una de las cosas que he podido aprender es que los gusanos aparecieron mucho antes que aparecieran, que la explosión cámbrica, que nosotros sabemos que partió en el Cámbrico, valga la redundancia, porque en este periodo precámbrico, que es la mayor parte del tiempo en la Tierra, básicamente, existían algunos organismos multicelulares, como las algas, por ejemplo, los hongos, y también los nematodos. Entonces, las relaciones que ellos establecen son realmente antiguas y han sido muy bien ensayadas, ¿sí? Y por eso a mí también me interesa mucho el estudio con los nematodos y las respuestas que tienen a las bacterias. Los nematodos también son los animales más abundantes en la Tierra, y por eso es que antes les dije que era importante estudiar esta relación, porque básicamente los nematodos se han contado. Hay un trabajo reciente, hay uno muy antiguo que es de Nathan Cobb, que es el padre de la nematología, que contaba gusanos en su jardín y en distintas partes de su trabajo, porque él trabajaba en agricultura, e hizo una estimación, pero hace 100 años más tarde se hizo una estimación, una cuantificación de gusanos a lo largo del planeta, y se llegó a la conclusión de que los nematodos eran los animales más abundantes, efectivamente, es decir, son los más prevalentes en la biosfera, y que pesan alrededor de 0.3 gigatons. Y por lo tanto también son súper relevantes para aquellas personas que les interesa la ecología y otras cosas más, y que aquellos como yo, que últimamente estamos también preocupados de cómo cambia la conducta de los animales en las condiciones actuales de cambio climático, en donde aumenta la temperatura o las fluctuaciones a la temperatura son mayores, y también hay menos precipitaciones o hay desastres más frecuentemente, que también cae dentro de la categoría de la microbiología del desastre, que es una nueva corriente que está emergiendo a partir de hace un par de años, ¿ya? Entonces, bueno, como yo les había dicho, C. elegans es un bacterívoro que come gran cantidad de bacterias. La mayoría de los nematodos en el mundo son bacterívoros. Hay algunos nematodos que se han hecho más famosos porque son patogénicos, pero ellos son realmente la minoría. Los gusanos que infectan plantas y que infectan humanos son unos poquitos.
Lo que pasa es que causan estragos, ¿sí? Entonces la mayoría de los nematodos son microvívoros, específicamente bacterívoros, pero también pueden comer otros microbios. Y aquí yo les quiero mostrar en la foto de arriba, está el gusano en una foto de Nomarsky, que básicamente es una microscopía de contraste muy bonita que te permite ver todas las partes del animal. Nosotros, por convención, ubicamos la cabeza del animal hacia la izquierda de las fotos siempre, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver en el segundo panel que esto es una foto con DAPI, y también lo que les quería mostrar aquí realmente, que se ven todas las células del animal, es lo que está en rojo. En rojo, o para aquellas personas que tienen dificultades con los colores, es la marca que está en el centro, que son unos puntitos brillantes dentro del animal. Ese es el intestino de Caenorhabditis elegans, y lo que está en rojo son las bacterias. Esto es un trabajo bien bonito, que fue hace unos cuantos años, donde se determinó el microbioma natural del gusano, donde se descubrieron aproximadamente 25 especies conocidas, ¿ya? Y se sabe que es un microbioma como tal porque el gusano lo necesita para vivir, ¿sí? Al igual que los humanos, y también le otorga los mismos beneficios que la microbiota nos otorga a nosotros. Ahora, nosotros hemos estudiado anteriormente microbios, sí, hemos estudiado todo tipo de relaciones, porque el gusano permite esto. El gusano se come cualquier bacteria que uno le dé, ¿sí? Está solamente definido, el impedimento está definido por el tamaño de la bacteria y el tamaño de la boca. El gusano tiene una boca donde exactamente cabe una bacteria de 0,5 micras, ¿sí? Si la bacteria es un bacilo que es más larga que ancha, entonces el gusano se la tiene que comer en una cierta orientación para que le entre por la boca. Pero puede comer bacterias del medio ambiente, del laboratorio, etcétera, y por eso ha sido también un modelo instrumental en estudiar las relaciones de patogenicidad. Ahora, yo quisiera mostrarles, y puse aquí una foto en blanco, para detenerme a decirles qué es lo que les voy a mostrar luego. Ahora, habiéndoles hablado del nematodo, yo quisiera mostrarles cuál es el modelo que yo utilizo para estudiar la neurodegeneración. Y ahí me voy a detener un par de minutos para que podamos partir todos sabiendo lo mismo. El modelo celular de estudio de la neurodegeneración son 6 neuronas que están encargadas de la respuesta al tacto suave. Los gusanos responden al acto de ser tocados. Como en el segundo, que está en negro con GFP, lo que se ilustra acá es el sistema nervioso completo del animal. Ahí hay 302 neuronas con GFP. Y en el panel inferior están seleccionadas 6 neuronas que son las responsables de la respuesta al tacto. Estas son llamadas también las neuronas del tacto, son llamadas mecanorreceptores, etc. Y ustedes pueden ver que siendo solo 6 neuronas, tienen los axones suficientemente largos como para cubrir al animal completo. Por lo tanto, en cualquier parte del animal, él es capaz de elicitar una respuesta. El toque que nosotros le hacemos, que nosotros le llamamos el toque gentil, porque hay un toque que es el toque duro, que cuando uno los golpea, ¿sí? El toque suave, nosotros lo hacemos con una pestaña. Entonces el video que yo les voy a mostrar ahora es de cómo nosotros hacemos esta prueba conductual. Nosotros tocamos al gusano con una pestaña nuestra, puede ser también una ceja, que se ha pegado a un mondadiente, un palito, ¿ya? Y uno lo pega con goma de colegio, o sea, este instrumento es de súper bajo costo. Y podemos cuantificar cuántas veces un animal responde. Entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, lo estamos tocando en la cola, en la cabeza, siempre da una respuesta de tipo nociceptiva, no le gusta que lo toquen, ¿sí? Entonces este es el tacto suave, porque yo no estoy deformando al animal. Si yo lo deformo, lo empujo muy fuerte, ya eso es un tacto duro, y eso está, la respuesta que hace el animal a ese tacto duro está codificada en otro set de neuronas, ¿sí? Este es el tacto gentil. Cuando tenemos un animal que tiene las neuronas con problemas de tipo funcional, o que las neuronas están muriendo, un problema en el desarrollo de estas neuronas, ocurre lo que van a ver en esta foto de acá abajo, en donde el animal se mueve, pero no precisamente en respuesta al acto de ser tocado. Fíjense que la respuesta del animal de tipo wild type es extremadamente consistente, es como si fuera un pequeño resortivo que se mueve hacia atrás
y hacia adelante haciendo el movimiento inverso al lugar donde se ha tocado. Estos animales que están acá abajo tienen las neuronas degeneradas y por lo tanto no responden, ¿sí? Y así es como se hace la prueba conductual. Entonces yo me voy a referir a la prueba conductual también, porque yo quiero mostrarles a ustedes la respuesta morfológica, lo que ocurre con la morfología de la célula está intacta o no está intacta, pero también cuando está intacta, si eso se traduce en una respuesta funcional. Porque cuando uno quiere hablar de rescate de una patología, tiene que incluir una prueba funcional. No nos sirve nomás que las neuronas estén reparadas, sino que también tiene que establecer sus conexiones con la circuitería completa para que funcione. Y el modelo molecular dentro de este modelo celular es el canal mecanotransductor, ¿sí? Que lo que hace es abrirse cuando nosotros tocamos al animal. Fíjense que aquí en estas barritas lo que se muestra es el momento de haber ejercido esa presión que yo les mostré con la pestaña, y lo que ocurre cuando uno toca al animal es que hay una corriente de entrada, y esta corriente es una corriente de sodio, ¿sí? Que entra, y luego se estabiliza, y luego vuelve a entrar cuando se libera la presión, ¿sí? Entonces este es un canal que está formado por una subunidad que se llama MEC4 y muchas otras más, pero la unidad formadora del poro se llama MEC4, ¿sí? Que básicamente se deforma cuando nosotros tocamos al animal ayudado por proteínas de la matriz extracelular y los microtúbulos que hacen que el canal se abre. Entra el sodio y de esa manera se elicita la respuesta eléctrica que continúa a lo largo de la célula y que llega a la circuitería completa y permite que el animal se mueva hacia atrás. Y en este caso, que es una situación de tipo wild type, ustedes ven que la neurona está perfectamente sana con su proceso extendido y todo lo demás. Proceso le llamamos a los axones y las dendritas de manera genérica. Ahora, cuando nosotros establecemos hacemos una mutación en este canal, y eso es una también de las gracias que tiene el nemátodo, que uno puede hacer genética de manera muy sencilla, lo que ocurre es que hay un lugar en este poro que no está funcionando bien y por lo tanto se mantiene el canal constitutivamente abierto. Y eso es lo que hace, es que al entrar mucho sodio también empieza a entrar calcio, porque en los canales que no están bien regulados, digamos, donde hay aperturas que no están controladas, no son selectivos, entonces empiezan a entrar otros iones que caben dentro de ese poro. Y uno de esos iones es el calcio. Ahora, el sodio solo es capaz de generar un problema, porque cuando hay ese tipo de imbalance iónico, lo que ocurre es que entra agua en la célula y la célula se hincha y luego explota. Explotar es una forma un poco grotesca de decirlo, pero es lo que le llamábamos antiguamente la necrosis, que es una muerte aparentemente accidental. Nosotros sabemos ahora que no es accidental y que también es controlada al igual que la apoptosis. La activación. Y nosotros hemos hecho un montón de estudios en esto para saber qué cosas favorecen y desfavorecen este tipo de muerte. Y lo que ocurre es que miren cómo se ve, estas dos fotos están hechas a escala y así es como se ve la célula. Esta es una célula bilateral, ¿sí? La que está en foco es parecida a la que está aquí a la izquierda y la que está desenfocada es la neurona del otro lado, ¿sí? Y, estas son las neuronas posteriores del animal. ¿Okay? Entonces, al estar vuelvo hacia atrás, al tener esta mutación, que nosotros ahora le vamos a llamar MEC4D por degenerina, esta mutación es la que hace que degenere la célula, ¿sí? Entonces, para recapitular, tenemos el circuito del tacto y tenemos la mutación en el canal mecanotransductor como el estímulo prodegenerativo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, ok. Entonces nosotros nos hemos dedicado en el laboratorio, desde que yo empecé mi laboratorio, a desarrollar esta idea, ¿cierto?, de que la degeneración es progresiva, y una de las cosas que queríamos hacer es estudiar cuáles son las cosas que afectan a la neurodegeneración desde el punto de vista de los cambios ambientales. Y el cambio ambiental más relevante para nosotros actualmente es como la microbiota, que es el ambiente del animal, es su dieta, y además en su microbiota, digamos, hace cambios en la progresión, en la dinámica de la neurodegeneración. Entonces, por eso que yo he puesto este título.
las neuronas del gusano degeneran progresivamente en la Escherichia coli de 1974, y después vamos a ir entendiendo por qué. Esta es la dieta que se le ha dado históricamente al gusano. El gusano es un bacterívoro, eso ya se los comenté, y por tanto nosotros lo alimentamos en el gusano en una placa de agar con un césped de Escherichia coli OP50. La OP50, ustedes que son microbiólogos van a entender más, esta jerga es hija de la E. coli B, ¿sí? Y es un auxótrofo del uracilo. Entonces es una bacteria que está restringida a su crecimiento, no se va a desbordar en la placa y por lo tanto fue elegida en el 1974, que fue cuando partió el modelo. Se eligió como una bacteria adecuada porque no generaba un problema desde el punto de vista de que creciera más rápido que el nematodo en la placa. Entonces, lo que yo les quiero mostrar aquí son las categorías en las cuales uno puede encontrarse en la muerte de esta neurona. Fíjense aquí a la izquierda que tenemos la neurona de tipo wild type, que yo la he coloreado en verde, que luego cuando empieza el animal a desarrollarse, y acá les puse un dibujo temporal de cómo el animal es un embrión, luego distintas etapas larvarias y llega al adulto en 72 horas. Es decir, en 3 horas, nosotros en 3 días, perdón, tenemos un animal que partió siendo un embrión y terminó siendo un adulto, ¿sí? Entonces este es un experimento ideal porque parte el viernes y termina el lunes. Entonces el fin de semana quedan las cosas funcionando en el lab perfectamente y el lunes aparecemos con un resultado. Entonces, cuando esta muerte es bien estereotipada, la neurona parte siendo wild type y luego empieza a cortarse y se corta hasta que desaparece completamente. Y así he puesto las categorías acá progresivas en donde el axón se empieza a fragmentar hasta desaparecer. Entonces yo me voy a enfocar en la categoría verde, que es la única que yo quisiera que ustedes miraran, porque si no es muy confuso hablar de todas las categorías. Sí, la categoría wild type también es la que más nos interesa porque es la categoría funcional, es la categoría capaz de elicitar la respuesta cuando el animal es tocado, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa si le cambiamos la dieta al gusano? Entonces lo que hicimos fue probar patógenos, probar cepas de laboratorio y la microbiota natural del animal. Cuando hablo de microbiota natural es las bacterias que están en su medio ambiente y nosotros capturamos bacterias de aquí mismo, de Chile. Entonces yo cuando les hable de microbiota natural voy a hablarle de bacterias chilenas, algunas de las cuales existen en otras partes y algunas son más especiales de nosotros. Esta es la paleta de bacterias que utilizamos en ese entonces. Aquí ustedes pueden ver que yo utilicé la Escherichia coli B, que es la madre de la OP50, y la Escherichia coli HT115, que es una bacteria que utilizamos para hacer RNA interferencia en el nemato. Entonces, es una de las bacterias que tenemos en el laboratorio, y también pusimos al parental de la coli HT115, que es la K12, que es más conocida. Pero también utilizamos bacterias del suelo, como la Comamonas acuática, la testosterona, las salmonelas, que son patógenos humanos, Pseudomonas aeruginosa y varios otros que encontramos nosotros en el suelo. Y de toda esta paleta encontramos que la E. coli OP50, que viene a ser la dieta estándar del gusano, resultó ser la peor en tanto a la degeneración. Por lo tanto, hasta ahora, todos los resultados que habíamos visto de la degeneración del gusano es la bacteria más estresante para él, ¿ya? Y lo que notamos también es que otra Escherichia coli, que es la HT115, de aquí en adelante le voy a decir la buena y la mala para no usar tantas palabras, resultó ser la mejor, ¿sí? Entonces, la pregunta suerte para nosotros son dos Escherichias, entonces pudimos meternos en averiguar qué cosa es lo que tiene una que no lo tiene la otra, ¿cierto? Esta es la pregunta que a ustedes también se les ocurriría. Vamos a averiguar qué es lo que hay aquí que no hay allá, que está haciendo que esta neurona ahora se proteja. Para partir, no quiero pasar por alto un hecho que a mí me resultó extraordinario, y es que la muerte neuronal no es determinista. Este es el primer hecho que es notable, es decir, si son las bacterias 1 o 2, es una segunda sorpresa. La primera sorpresa es que tú puedes modificar la velocidad a la cual una neurona se está muriendo, a pesar de que tenga el estímulo prodegenerativo activo. Entonces imagínense la sorpresa que yo me llevé, porque pensaba que esto era una muerte que estaba gatillada por algún evento del desarrollo, que tenía una dinámica y tenía una velocidad específica, pero ahora con esto nos dimos cuenta que no, que fuertemente depende de la microbiota.
¿sí? Entonces lo que hicimos acá, para averiguar qué es lo que tiene una que no tiene la otra, fue averiguar cuáles son los genes únicos. Por ahí partimos. En ese tiempo, esto fue hace un par de años, tenía una fuerte inclinación hacia las ómicas, entonces naufragué un poco en eso, y luego, bueno, salimos a flote, vimos cuáles son los genes únicos, cuáles son qué genes están sobreexpresados, porque a lo mejor no es si el gen está o no está, sino que cuánto está, ¿sí? Y después nos pusimos a buscar la sobreabundancia de metabolitos para llegar como al punto final, pero lo que hicimos fue comprimir estas tres aproximaciones experimentales para terminar con una respuesta. Aquí a la derecha tengo la foto de mi estudiante doctorado, que fue la que lideró este proyecto, que actualmente es postdoc en un laboratorio gusano en los Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que aprendimos es que la GAD, que es la descarboxilasa del ácido glutámico, y a lo mejor ustedes la conocen porque es una de las enzimas que se expresa en esta llamada GABA shunt, que es una de las estrategias que usan las bacterias para aumentar el pH intestinal, ¿sí? Esta enzima resultó ser una enzima que estaba producida en la bacteria buena, pero que no estaba siendo producida en la bacteria mala, ¿sí? A pesar de que el gen estaba en el genoma de la bacteria mala, había una parte de la activación transcripcional de este gen que no estaba siendo, que tenía una mutación, ¿sí? Entonces la genómica, a pesar de que la enzima existía en el genoma, había un problema por la expresión de este gen, y por lo tanto eso lo detectamos en la transcriptómica que hicimos, ¿sí? Y no solo eso, las dos descarboxilasas, las dos versiones de la descarboxilasa, que básicamente la reacción que cataliza es el paso del ácido glutámico al GABA, ¿sí? Al hacer esa acción se pierde un protón, y de esa manera es que se sube el pH intestinal, ¿sí? Es una estrategia bien usada por varias bacterias intestinales, no solo la descarboxilasa del ácido glutámico, también hay descarboxilasas de otras cosas que contribuyen en estos mecanismos de aliviar el estrés. Pero otra cosa que nosotros descubrimos también que estaba sobreexpresada en la bacteria buena era el antiporte del glutamato GABA. Esa es una molécula que esencialmente lo que hace es importar glutamato y sacar GABA, ¿sí? Entonces teníamos tanto la enzima que cataliza la producción de GABA como el antiporte que genera la entrada del sustrato y la salida del producto sobreexpresado, ¿sí? Entonces, con nuestro colega Víctor García, que muchos de ustedes lo conocen, él es un investigador en la Universidad de Chile, en ese tiempo él estaba en mi laboratorio, nos dedicamos a hacer las cosas que hacemos los genéticos, que es básicamente hacer mutantes. Y Víctor hizo el mutante de la descarboxilasa del ácido glutámico en la bacteria buena, ¿sí? Y probamos que ahora al utilizar la mutante de la descarboxilasa del ácido glutámico se perdía la protección neuronal. Entonces aquí tenemos un candidato súper fuerte para seguir esta investigación, y también como para decir, este es el culpable de que en esta bacteria protege y esta otra no protege. Tuvimos que, por supuesto, hacer la recuperación del fenotipo con la mutante de la GAD y el plásmido de la GAD, y ustedes pueden ver que se recupera inmediatamente la neuroprotección. Esto es, de nuevo, mirando axones y dándoles de comer estas bacterias que son las mutantes y con la ganancia de función. Y otro trabajo que hicimos que para mí ha sido extremadamente fundamental es la incorporación de Paula Burdizo, que es una persona que se dedica a hacer metabolómica en Argentina. Hicimos una colaboración con el Instituto de Biología Molecular de Rosario, que tienen ahí una facility para hacer metabolómica. Ellos hacen NMR, resonancia magnética nuclear, y ella nos hizo el análisis de los metabolitos. Ellos hacen análisis discriminante, es decir, producen listas de lo que hay en un lugar y en el otro, pero esencialmente se fijan en qué es lo distinto del universo de metabolitos de una bacteria con respecto al universo de metabolitos de la otra. Y esto no fue sorprendente, pero nos alegró mucho que realmente lo que está
sobreabundante en la bacteria neuroprotectora es precisamente el GABA, pero no solamente el GABA, aquí también encontramos otras cosas como el lactato y algunos azúcares. Y acá abajo, de la mitad de la gráfica en el medio hacia abajo, lo que ustedes ven es lo que está sobre representado en la bacteria con la mutación. Entonces, esto tampoco es sorprendente, pero es genial poder verlo tan limpiamente. Lo que se ve sobreaumentado es precisamente el glutamato, porque está faltando la enzima que cataliza la conversión de glutamato a GABA. Y acá tengo un cuadro donde están los metabolitos sobreabundantes en una cepa con respecto a la otra, cuando comparamos la bacteria buena wild type con la bacteria buena con la mutante de la descarboxilasa del ácido glutámico. En un caso está sobreexpresado el GABA, en el otro caso el glutamato. Y cuando hacemos la unión de la bacteria mala con la bacteria buena mutante versus la bacteria buena, entonces el único metabolito que aparece aquí no aparece ninguno, y acá aparece el GABA, más lactato, sucrosa y maltosa. Nosotros todavía no hemos probado las azúcares, esto es trabajo en progreso, pero sí probamos el lactato, y en algún momento acá eso va a aparecer. Entonces, luego hicimos estudios ya no con la mutante sola, sino que también adicionándole el GABA a la mutante pudimos rescatar el fenotipo de la bacteria buena, y también pudimos mejorar el fenotipo de la bacteria mala, ¿sí? En este caso hicimos varias cosas, hicimos la bacteria mala acá y la transformamos con el plásmido que contiene la región codificante para la descarboxilasa del ácido glutámico, y le pusimos el sustrato. Si uno usa solamente el vector no pasa nada porque necesita el sustrato. Y también hicimos este test que dice V más GABA, es la bacteria veteada, es decir, la bacteria la matamos, ¿ya? Y le adicionamos el GABA, para ver si el GABA exógeno, si el GABA solo es capaz de proteger. ¿Por qué queríamos hacer eso? Para descartar que la bacteria esté metabolizando el GABA para hacer otra cosa, ¿sí? Entonces también pudimos ver que eso es protector. Y acá, como les conté, quisimos probar el lactato, que era un metabolito que no pudimos predecir ni de la genómica ni de la transcriptómica, porque estaba perfectamente bien la lactato deshidrogenasa. Sin embargo, cuando hicimos la metabolómica, aparece el lactato como uno de los metabolitos relevantes, y el lactato resultó ser hiperprotector en cualquier contexto. Entonces, ahí tenemos también una razón como para hacer todas las ómicas, porque hay cosas que van a aparecer en una que no se van a ver necesariamente en las otras, ¿no? Entonces, después, obviamente, queríamos salir un poco de las bacterias del laboratorio, entonces empezamos a ver si el GABA y la actividad de la descarboxilasa del ácido glutámico se correlacionaban con la neuroprotección. Entonces lo que hicimos fue medir actividad de la descarboxilasa del ácido glutámico en varias bacterias, y también metimos en esta gráfica la cantidad de GABA concreta, digamos, la cantidad de la molécula GABA en estos extractos. Y lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué bacterias son conocidas o qué bacterias podemos predecir que producen GABA, de las que nosotros mismos tenemos o de las que se están usando como probióticos? Y con la ayuda de Daniel Garrido de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, utilizamos el Lactobacillus brevis, Rhamnosus y Plantarum, junto con el Bifidobacter adolescentis, que son productores de GABA y de lactato, y como ustedes pueden ver, todos ellos son protectores con respecto de la bacteria mala, ¿ya? Entonces, esto también fue importante para nosotros porque eso descontextualiza un poco al gusano y su bacteria intestinal de laboratorio. Esto nos permite a nosotros hacer extrapolaciones y poder hacer predicciones metabólicas que te puedan dar indicios de que otras bacterias que sí pueden ser consumidas por los humanos podrían estar siendo neuroprotectoras. Y bueno, yo lo que les pongo acá también, esto es una disquisición mía, está por demostrarse, pero con toda la transcriptómica, porque a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, bueno, ¿y qué hicieron con todos esos otros datos que obtuvieron de la transcriptómica? Bueno, cuando hicimos análisis diferencial
de los genes, encontramos varios genes que están en esta ruta de la producción del GABA y la exportación del GABA, porque muy relevantemente alguien podría decir, sí, pero el GABA también puede ser utilizado. Sí, el GABA no solamente es exportado, el GABA se puede convertir al succinato y entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos perfectamente, ¿sí? Entonces, para no hacer que esta historia sea tan simple realmente, porque no lo es, yo llegué a la conclusión de que el GABA era exportado porque miré las contribuciones relativas de cada una de las otras enzimas que están involucradas en llevar el GABA para un lado o para el otro, y siempre quedó favorecida la salida del GABA, ¿sí? Mucho más que la utilización del GABA. Ustedes pueden verlo aquí en estos gráficos donde están los folds de diferencia entre unos y otros. Los que están en verde son los que están en la bacteria buena. Bueno, hasta aquí lo que le quería contar de esta parte de la historia, porque nosotros queremos también saber ahora cómo está funcionando el GABA, ¿cierto? ¿Qué hace para volverse neuroprotector y cómo un metabolito de la bacteria puede llegar a una neurona? Entonces, una de las cosas perdón, ahí me están entrando unos mensajitos. Cómo los metabolitos bacterianos realmente promueven la neuroprotección, y esto es totalmente de trabajo en progreso. Algunas de estas cosas las publicamos, otras no. Pero yo quiero mostrarles acá cómo se ve el gusano por dentro. Ustedes pueden ver aquí el gusano de arriba, esta es como la tercera o cuarta foto, entonces yo espero que estén más o menos familiarizados con él. Pero si ustedes ahora cortan imaginariamente el gusano por el medio, si es como si fuera una salchicha o un chorizo cortado por el medio y lo miran de frente, lo que van a ver es esto que está aquí a la izquierda abajo, ¿sí? Está el lumen intestinal donde tengo la bolita roja, luego están las células intestinales y más hacia atrás va a aparecer la gónada, ¿sí? Esta es otra mirada, pero más adelantada del gusano, en donde van a ver aquí la gónada. Y la gónada es el tejido reproductivo del animal. ¿Sí? Y esto también tiene otras implicancias de qué hacen los metabolitos al tejido reproductivo, porque otro de los temas que trabajamos en el laboratorio es precisamente la herencia, cómo el efecto de los microbios es heredable. Pero eso va a quedar para otra historia. Entonces, esencialmente, lo que yo les quiero ilustrar acá es que lo que sea que ocurre con los metabolitos bacterianos tiene que viajar. Es decir, aquí tiene que haber un viaje del lumen intestinal, que es donde están los microbios, hacia los tejidos circundantes. Y específicamente, fíjense dónde están las neuronas acá. Las neuronas que nosotros estamos estudiando, que son los mecanorreceptores, están muy cerca de la piel, como mismo están los mecanorreceptores en nosotros, están en la piel, de hecho. Entonces, la pregunta es cómo viajan las cosas desde este intestino en esta ruta que es lejana, ¿cierto? Entonces, mínimamente acá hay dos posibilidades. Una, el metabolito efectivamente viaja a la neurona para modificarla y protegerla. Y secundariamente lo que puede ocurrir es que hay una activación de cascadas de señalización que son las que producen la protección neuronal. Ambas son igualmente misteriosas para nosotros o para cualquiera, porque realmente en el campo, eso es como la pregunta de hoy, ¿cómo el metabolito produce el cambio en el sistema nervioso o en el tejido que se esté estudiando a partir del intestino? Una de las cosas que hicimos fue utilizar de nuevo los modelos, mecanismos genéticos de eliminar expresión de genes. Y una de las cosas que yo voy a pasar un poquito rápido por esto porque se pone un poco complicado la explicación, pero créanme que hay unos gusanos que tienen expresión en donde uno puede eliminar genes específicamente en las neuronas del tacto, ¿sí? Entonces lo que hicimos acá fue, claro, ahí está, tenemos gusanos de tipo silvestre que hacen RNA interferencia de tipo en todos los tejidos, y tenemos gusanos que hacen RNA interferencia, que es una forma de silenciar genes solamente en las neuronas del tacto, para poder descartar contribuciones del sistema gusano, del cuerpo, versus solo lo que está trabajando en la neurona. Y lo que hicimos fue mirar una serie de transportadores y receptores de GABA, ¿sí? Para ver si esto está realmente viajando a través de transportadores o está activando vías de señalización hacia el sistema nervioso. Y acá lo que hay a la izquierda es
es un dibujo en donde partimos en el intestino arriba y vamos atravesando las distintas capas de tejidos que les mostré en la foto del gusano. Y lo que pudimos ver es que en el animal que tiene, donde el silenciamiento de estos genes es específico en la neurona del tacto, no hay diferencias significativas con la bacteria que no expresa ninguno de estos genes, es decir, donde no se está haciendo el silenciamiento. Sin embargo, en el gusano que hicimos la intervención en los otros tejidos, sí encontramos pérdida de la neuroprotección con 4 candidatos. Eso quiere decir que efectivamente la molécula GABA viaja del intestino hacia los otros tejidos para actuar sobre la neurona, ¿sí? Es irrelevante que les hable de los genes específicos, pero el mensaje es que realmente esta molécula tiene que estar viajando hacia la neurona en ese viaje largo que va desde el intestino hacia el sistema nervioso. La otra cosa que estudiamos es qué otras vías relevantes sistémicamente pueden estar afectando la neuroprotección, y una de las cuales se ha estudiado por años en el gusano porque tiene una ortología perfecta con el sistema humano, es la vía de la insulina, ¿sí? Y la vía de la insulina en el gusano se estudia utilizando DAF2, que es el receptor de insulina en el gusano. El receptor de insulina es un represor del factor DAF16 que en los humanos se llama FOXO, ¿sí? Y FOXO es un factor de transcripción que se mueve al núcleo para producir la expresión de muchos genes relevantes para la lucha contra los patógenos, también para la respuesta anti-redox, etcétera, muchas otras cosas. Entonces, básicamente tener DAF16 en el núcleo es bueno para aumentar la resistencia al estrés y mejorar la neuroprotección. Entonces, para que eso ocurra, el receptor de DAF2 tiene que estar silenciado, ¿sí? Les dije que uno era el represor del otro. Y lo que nosotros pudimos ver, ¿sí? Bueno, aquí les muestro un poco qué es lo que hace DAF16. DAF16, cuando está en situación de no estrés, está expresado de manera citosólica. Pero cuando el animal se estresa, inmediatamente viaja al núcleo, y eso es lo que se ve aquí, ¿sí? Y cuando el animal se estresa es porque no tiene comida, porque lo han estresado con químicos, etcétera, cuando tiene calor, cuando tiene hambre. Entonces lo que hicimos acá fue probar en el mutante de FOXO qué es lo que pasa con la neuroprotección, y lo que nos dimos cuenta es que FOXO es esencial para la neuroprotección mediada por los metabolitos bacterianos. Si no está FOXO, no hay protección por la microbiota, ¿ya? Y esto es súper importante porque estos dos genes son ortólogos de humanos de manera hiperconsistente y se estudian mucho también en la diabetes. Dicho sea de paso. Por eso también nosotros pensamos que este es un buen modelo para estudiar la relación entre la diabetes y la neurodegeneración. Ahondando un poco más, hicimos una serie de estudios de comparar cómo es la expresión génica en el gusano, comparando bacteria buena con la bacteria mala, y ustedes pueden ver acá que utilizamos 3 puntos temporales cuando el animal recién empieza a degenerar, en la mitad del curso y al final de la neurodegeneración. Hicimos una comparación de estos genes. Tenemos genes que están regulados hacia arriba, genes que están regulados hacia abajo. Interesantemente, todos los genes que cambian son genes que están relacionados con el desarrollo de las neuronas, con el crecimiento, con la regeneración neuronal, ¿sí? ¿Y cómo hicimos esto? Lo probamos utilizando RNA interferencia, y aquí tenemos contribuciones de distintos genes, tanto en el sistema completo, digamos, en el cuerpo del gusano, como en las neuronas del tacto. Y muchos de estos genes también están involucrados en enfermedades humanas, como ustedes las pueden ver aquí. Son proteínas que están extremadamente conservadas y que tienen importancia en enfermedades humanas, como por ejemplo la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, etcétera, otras miopatías, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esto demuestra también que este modelo de estudio se puede aplicar en el estudio del impacto de la microbiota en la degeneración de manera transversal. ¿Y cuáles son los planes futuros nuestros? Bueno, precisamente ahora estamos enfocados en estudiar la contribución de las inexinas, que son unas proteínas que forman poros entre los tejidos, para ver si a través de estas inexinas se produce el tránsito de los metabolitos bacterianos entre
el intestino del animal y los tejidos adyacentes, especialmente las neuronas. Y solamente quería mostrarles aquí dónde están expresados estos genes, y entonces tenemos expresiones de inexinas que nosotros sabemos perfectamente dónde están en el animal, y por lo tanto podemos seleccionar aquellas que son intestinales, las que están en el sistema nervioso, o específicamente en las neuronas del tacto, ¿sí? Para ver si este es otro de los mecanismos que usan las bacterias para llevar sus metabolitos hacia el sistema nervioso del animal. Y solo para terminar, quiero comentarles que el laboratorio, ahora la pregunta de este momento, este paper lo acabamos de publicar, estamos realmente interesados en los ensambles de bacterias. Ahora queremos salir del análisis de bacteria uno a uno, y lo que estamos empezando a hacer es en juntar las bacterias y empezar a ver qué es lo que pasa cuando hay más de una bacteria en un contexto, ¿sí? Ya en solo un brush de este trabajo sobre la neurodegeneración, porque aquí hicimos hartas cosas conductuales también. Aquí solo para mostrarle, y este trabajo también es de Víctor García, mi compañero de la Chile, lo que hicimos acá fue encontrar bacterias en ambientes naturales, una de las cuales es una bacteria nueva, mejor nos enfocamos acá, es una bacteria chilena que es la Stenotrophomonas sp, y también encontramos el Bacillus pumilus, ¿sí? Tenemos una subespecie chilena y un bacilo conocido que los encontramos en los ambientes naturales con Serronaraptitis elegans naturales. Entonces esto también nos llevó a poder estudiar estos ensambles que yo les digo, porque nosotros no queríamos juntar bacterias que no están juntas, queríamos juntar bacterias que están juntas naturalmente en los ambientes que nos rodean. Y lo que ustedes van a poder ver aquí en este gráfico es que cada una de las bacterias le da un patrón específico a la neurodegeneración. Aquí ustedes pueden ver que el Bacillus pumilus es neuroprotector comparado con la Salmonella entérica, que la pusimos aquí como un control de un patógeno metido en la tierra, y la Stenotrophomonas chilena. Pero cuando nosotros juntamos el Bacillus con la Stenotrophomonas, ahora se pierde la protección. Pero esto es cuando los crecemos juntos en overnight, pero cuando los ponemos separados, la neuroprotección no se pierde. Entonces esto me interesa mucho porque esto habla de la dinámica entre las bacterias, ¿sí? Entonces nos dedicamos a estudiar qué cosa es lo que ocurre aquí, y lo que pudimos, también hicimos la respuesta del tacto. Como les digo, siempre acompañamos todo lo que hablamos con una respuesta funcional, y esto es completamente coherente con lo que está a la izquierda. Y acá, perdonen el desorden, pero lo que podemos ver es que cuando hicimos el extracto, hicimos la metabolómica de la Stenotrophomonas separada del bacillus, y luego de los dos creciendo juntos, para ver qué es lo que se pierde cuando se juntan esos dos. Y lo que pudimos ver primero, concéntrense solo en A, por favor, olviden todo lo demás. Lo que ustedes pueden ver es que son tres universos distintos. Metabólicamente, tener bacteria A, bacteria B y A más B son universos distintos metabólicamente, y eso es lo que demuestra este análisis de componentes principales. Hay otros análisis que no vienen al caso que apoyan esto mismo. Pero básicamente, el grupo de metabolitos es distinto en esas condiciones. Lo que ustedes van a poder ver en B es el heatmap, donde podemos ver que hay cosas que son muy claramente discriminantes entre las bacterias y otras no tanto. Entonces, lo que les voy a mostrar en C son los metabolitos que realmente están subidos en las bacterias neuroprotectoras y apagados en las bacterias neuroprotectoras. Entonces tenemos como neuroprotectores acá el NAD, el NAD, y una super sorpresa, el etanol, que apareció en esto. Es súper complicado decir en una charla que el etanol es neuroprotector. Yo solamente quiero decir que el etanol apareció como una de los metabolitos sobreexpresados o sobre representados en las bacterias neuroprotectoras, pero por algo tenemos un modelo como el gusano para poder hacer la validación, ¿sí? Y aquí en E, ustedes lo que van a ver es que evidentemente el etanol no es neuroprotector, el NAD sí es neuroprotector, y eso se demuestra también cuando la bacteria está muerta, que la hemos matado con UV, ¿sí? Donde no pueden utilizar ninguno de estos metabolitos. En ambos casos el NAD es neuroprotector. Y aquí a la derecha lo que se demuestra es que justamente cuando el Bacillus y
y el estenotrofomonas están co-cultivados y uno les adiciona el NAD, entonces uno puede rescatar, no de manera impactante, pero muy significativa, la neuroprotección en el contexto del co-crecimiento, ¿ya? Entonces, este es para nosotros ahora la nueva apuesta en donde vamos a estudiar bacterias en consorcio. Ya no queremos estudiar bacterias solas, sino que qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema intestino como tal, ¿sí? Y bueno, para terminar, quiero agradecer a toda la gente que trabaja y ha trabajado conmigo, mis estudiantes, mis colaboradores, mis compañeros, y especialmente a Paula, que es la investigadora del Instituto de Rosario, que ha sido realmente un descubrimiento. Antes yo quería hacer la metabolómica en Alemania, pero descubrí que hacerlo al otro lado de la cordillera era espectacular. Así es que y les quiero dar muchas gracias a ustedes también, y creo que podemos tomar alguna preguntita. Muchísimas gracias, Andrea. Extraordinario coloquio. Tuviste una asistencia que llegó a los casi 60 personas, ¿no? Estamos muy contentos por eso. Sé que despertó mucho interés de personas muy diversas, digamos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, se abre las preguntas. ¿Salgo de la presentación? Sí, tal vez, sí, para ver a los participantes va a ser más fácil ver ahí a los participantes. Ok, Fernanda Clavería, parece que levantó la mano. Fernanda. Sí. Oye, Roberto. Roberto, sí. Hola, sí, hola Andrea, ¿qué tal? Muchas gracias por el Hola, seminario, Roberto. sumamente interesante. Yo voy a hacer una pregunta bien básica en realidad, porque más bien por ignorancia que y por desconocimiento. ¿Tienen sistema inmune C. elegans como si está dotado de ese mecanismo? Y si hay transferencia también, si ustedes han podido ver si hay transferencia desde un animal a otro, y eso cómo ocurre. La primera parte te la puedo responder más fácilmente, pero que me gustaría saber a qué te refieres con transferencia. Eso no lo Transferencia tengo. de la microbiota. Ah, ya, perfecto, Sí. ya. Sí, bueno, no es ninguna pregunta, es una pregunta muy buena, de hecho. Los gusanos tienen un sistema de inmune innato, que está formado por básicamente antimicrobianos que están dispuestos en el intestino para actuar de manera inmediata, ¿sí? Con respecto al otro tipo de inmunidad, nosotros pensamos fuertemente que está basado en el RNA de interferencia, ¿ya? Porque tiene exactamente las mismas características de amplificación que la respuesta por anticuerpos en la inmunidad adaptativa, ¿ya? Entonces, lo que nosotros pensamos es que las bacterias, los RNA no codificantes de las bacterias son reconocidos por el sistema argonauta de los gusanos, que son estas proteínas que reconocen RNA y los procesan, y luego también los amplifican. Entonces, los gusanos aprenden, cuando se han encontrado con un patógeno, aprenden a responder con mayor intensidad la segunda vez, pero también con mayor rapidez. Y esto aquí se junta con otra cosa que nosotros usamos en la neurociencia del animal como el aprendizaje. El animal, dado su sistema inmune X del momento, sí, que en el caso del gusano es a través de TGF-beta, es una de las moléculas claves en la señalización, lo que hace es aprender rápidamente que un patógeno es un patógeno y asocia eso a través de moléculas de color, de olor que tiran los microbios. Esto se ha hecho bastante bien en la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Los sideróforos son a la vez factores de virulencia, pero son también las moléculas que el animal entiende como que aquí hay un peligro, y por lo tanto aprende eso rápidamente y se defiende de la bacteria, tomando una decisión, digamos, actuando conductualmente, pero también
hay una forma explícita de destrucción del microbio dentro del animal, ¿sí? Que no está mediada por anticuerpos, pero sí está mediada por estas otras formas que tienen que ver con el ataque al RNA y sobre todo a desarrollar estrategias de defensa que son conductuales, que son de huida, de evitación del microbio, ¿sí? Entonces como una especie de... Yo sé que es un stretch de la pregunta que tú me hiciste, pero esa es la forma en la cual ellos responden de manera efectiva. Y por otra parte, el RNA interferencia es heredable. Entonces esto se junta con la segunda pregunta, que si es que ellos son capaces de transmitirse la microbiota. Cuando la madre, los gusanos estos son hermafroditas, ¿sí? Entonces hay como una reproducción así tipo clones. Los hijos son huevos que están estériles cuando están dentro de la madre, pero la madre a través, y eso también es una cosa que nosotros estamos estudiando porque no se entiende muy bien, la madre es capaz de pasarle un montón de información al cigoto, digamos, a través de la línea germinal y la acumulación de cosas que van dentro del huevo. Hay un montón de RNA que son relevantes conectado con lo anterior que te dije, que tienen que ver con la defensa, y no solo con la defensa, sino que con el aprendizaje cuando una bacteria es buena también. Se pasan información acerca de la calidad de la biota. Ahora, con respecto a la transferencia misma, estoy un poco prisionera por la forma en la cual hacemos los experimentos, que los animales están en una placa de Petri con la bacteria, entonces la están comiendo y en la medida en que comen la bacteria, esa bacteria se establece como su biota. Entonces la transferencia es en el medio de cultivo, ¿sí? Pero sí yo puedo hacer un tratamiento en el cual yo le extraigo los embriones a la hermafrodita y esos embriones están estériles, o sea, son notobióticos, y esos embriones yo los puedo poner en otra bacteria distinta de la madre para estudiar otras cosas, ¿sí? Y es lo que uno hace. No sé si con eso te respondo la pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Andrea. No, gracias a ti por la pregunta. Te agradezco harto. Sí. Andrea, tú hablaste al principio de un gusano, digamos, de las profundidades, de 1400 metros de profundidad, ¿no? Sí, Pero después no empezaste, volviste al Elegance, ¿no? sí. ¿Y qué pasó con ese gusano maravilloso, digamos, de las profundidades? Sí, yo no tuve acceso a él aún. No, uno lo puede acceder, me imagino que está en las colecciones, pero ese gusano se llama S. Mephisto, por si alguien lo quiere conocer. S. Mephisto, por el que vive en la oscuridad. Eso lo trabaja un grupo que está en Sudáfrica, pero el fin de ellos no era trabajar con el nemato, sino que establecer que existe vida a esa profundidad, vida multicelular. Ahora, la pregunta tuya me lleva a un lugar que es muy nuevo para mí y yo creo que va a ser bien importante, y son los gusanos naturales. Nosotros estamos trabajando ahora en la colección de gusanos naturales, pero Caenorhabditis, los Caenorhabditis elegans. Hay un grupo amigo que están en Estados Unidos coleccionando nematos elegans del mundo, y nosotros les aportamos a ellos el que le pusimos el Chile elegans, así que lo descubrimos acá. Y realmente hay un interés muy grande en estudiar los nematodos chilenos por parte de estos consorcios, porque son los que han tenido mucha más variedad o variabilidad genética a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los gusanos europeos da exactamente lo mismo recolectar elegans en Alemania que en Francia que en Inglaterra, son todos muy parecidos. Entonces hay todo un interés en toda la costa pacífica, en Hawái también, y en Nueva Zelanda, que es donde están los nematodos más interesantes desde el punto de vista genético. Ahora, estudiar nemátodos de otro tipo es un tremendo desafío, y si alguien aquí lo quiere hacer, que me lo diga, porque hay un tremendo interés en otros gusanos, así como Mijael me preguntó de los gusanos africanos, hay un tremendo interés en estudiar nemátodos y sus relaciones con las bacterias locales. Pero para eso hace falta nematólogos más, no, es decir, yo soy experta en el C. elegans, pero los nematos son un universo, cada nemato trae su especialista.
Así que sí, pero esa es una pregunta muy buena porque nosotros estamos interesados en las relaciones naturales y para estudiar ellas, esas relaciones hay que salir del lab, hay que ir a buscarlos a sus terrenos. Así que sí, Perfecto. eso. Sí. Oye, y otra pregunta que te quería hacer un poco, porque tú hablas, digamos, de esta interacción en el gusano, ¿cierto? Y el GABA como agente protector. Me imagino que eso es conocido en el sistema nervioso humano, ¿no? Eso debe ser parte de lo que se sabe en humanos, ¿o no? No, el GABA nunca se ha establecido como un neuroprotector. De hecho, por eso pudimos publicar esta historia súper bien, porque bueno, todos los científicos neuronas céntricos. Entonces, la descarboxilasa del ácido glutámico está expresada en las neuronas glutamatérgicas y en las neuronas GABAérgicas que son relevantes en la transmisión sináptica, inhibitoria, activa. Entonces, todo el mundo pensaba que el GABA era un asunto de los cerebros. En realidad, ahora se ha podido establecer que realmente las bacterias son la fuente más importante de GABA en el cuerpo humano. Entonces, eso también es un cambio de paradigma y no se tenía ninguna idea de que el GABA era neuroprotector. A pesar de que el GABA se usa hace tiempo para que la gente duerma mejor y todas esas cosas, ustedes saben que hay fármacos que se usan sin saber realmente cómo funcionan. Sí. Sí. Pero, ¿sabes qué? Me acordé de esto cuando vi la historia del GABA y del glutamato, digamos, la asociación que hay, por ejemplo, en epilepsia con el glutamato, ¿no? Ajá, No solo en el aprendizaje, sino que también en enfermedades como la epilepsia. Entonces, sí, este glutamato, digamos, súper necesario, pero por otro lado también súper tóxico en concentraciones altas, ¿no? sí, Entonces, sí. Sí, y el glutamato también puede producir excitotoxicidad porque estimula los canales NMDA que dejan entrar calcio. Entonces hay una excitotoxicidad mediada por glutamato que es coherente con lo que tú dices. Así que sí, sí, es como que pensar es peligroso un poco, pero bueno. Mario tiene una pregunta por ahí. sí. Mario Mario, Sepúlveda. Hola, muchas Hola. gracias por la presentación. Eh, Tenía una pregunta con el tema de la ruta de síntesis de GABA. Estaba viendo que era a partir, claro, del glutamato, como hablaban recién, y eso está, como en bacterias, está súper conectado con la regulación del consumo de nutrientes, como nitrógeno y la disponibilidad de carbono. Ya. Entonces mi pregunta es si es que habían probado el efecto neuroprotector de la dieta en estos organismos, más que en el tipo de bacterias. De repente si es que se alimenta con una dieta, quizás imaginaba más como cargada en carbohidratos más que en aminoácidos, con mayor presencia de nitrógeno, porque hay rutas de regulación súper importantes justo ahí en el glutamato y en el ketoglutarato como intermediarios, Sí, donde ahí está esa regulación. Entonces, esa era mi pregunta. sí, Mario tiene razón. Ahora, el problema que tenemos con eso es que los gusanos son bacterívoros, necesitan comer bacterias. Eso es lo que ellos consumen. Entonces, lo que hemos hecho en función de lo que tú preguntas es sumarle a la bacteria el producto X que uno quiere. Nosotros lo hemos hecho con glucosa. La glucosa es altamente degenerativa. Sí, y lo hemos hecho con otros fármacos también, pero siempre hay que entender con el gusano que la bacteria es el alimento. Y si tú quieres darle otra cosa, tienes que prácticamente cubrir la bacteria con esa otra cosa, pero con el cuidado de haber previamente matado a la bacteria, porque las bacterias también consumen aquello que tú le estás dando como dieta. Entonces, esa es la restricción, pero ese es un punto súper importante, sí. Que muchas gracias. sí, Andrea, Gracias. muchas ¿Mm? gracias. Andrea Barahona. Ay, espera. Hola, hola Andrea. Hola, hola Andrea, Oye, qué bonita la presentación, te felicito un montón. muchas gracias. Me llamó la atención, así como por curiosidad nomás, cuando encontraron el metanol, cuando estaba sobreexpresado lo que hablaste tú un poco de que era un neuroprotector. No sé si podrías como comentar algo más de eso. Sí, primero como virar para atrás porque el etanol salió como
metabolitos sobreabundantes en las bacterias neuroprotectoras, lo que es distinto de decir que es neuroprotector. Para decir eso, hicimos la validación, que es básicamente darle el metabolito al gusano. Por suerte nosotros tenemos un modelo donde todo lo que uno diga se puede probar. Entonces, cuando lo hicimos, dijimos el etanol no puede ser neuroprotector, o si no, vamos a tener que dar hartas explicaciones acá. Entonces, le dimos el etanol a los gusanos y no, pues no es neuroprotector, para nada. De hecho, el etanol es tóxico. Sin embargo, del punto de vista del metabolismo de las bacterias, de esas bacterias está aumentado. Pero por alguna razón no está, y no es la primera vez que nos pasa. Cuando hicimos otras metabolómicas también nos salió el etanol y también la betaína, que es algo que lo estoy lanzando al aire nomás, pero la betaína parece ser algo también súper relevante y no hemos estudiado nada de eso. Pero gracias, Andrea, por la pregunta, porque ese es un punto súper que hay que decirlo con mucho cuidado. Pero efectivamente el etanol no es neuroprotector, lo cual implica que cuando tú haces una metabolómica con análisis discriminante, vas a encontrar metabolitos que no son neuroprotectores, que están sobreexpresados, pero para eso existe la validación. Entonces tienes que demostrar que dándole ese metabolito solo a una bacteria que no protege, no existe neuroprotección, o sí existe, como en el caso del GABA, el NAD, el lactato. No sé si eso te responde la pregunta. Pero me imagino que las bacterias producen etanol, Sí, entonces sí, ahí tiene que... era un poco eso. Sí, sí. Gracias. Sí, De nada. Andrea, te quería preguntar otro tema, ¿no? Porque nosotros en bacterias vemos que la capacidad de generar NADH, ¿no es cierto? NAD reducido es súper importante para el estrés oxidativo y para condiciones de estrés. Y tú acá mostraste lo contrario, ¿no? Que el NAD+, digamos, era el neuroprotector. Entonces nos cambia el paradigma, digamos. Sabemos que son sistemas distintos y todo, pero quizás puedes hacer algún comentario por qué el NAD+, y no el NADH, digamos, el que en este caso podría tener un rol protector. Mira, para partir tengo que decir un defecto de esto de usar la farmacología. Yo sé cómo empieza el metabolito, pero no sé cómo es procesado en la neurona. Entonces, lo que yo no puedo hablar de cuál es la forma final en la cual el NAD+ está operando en la neurona mecanorreceptora. Entonces, no estoy segura que sean resultados opuestos, hasta tanto no pueda yo demostrar cómo llega el NAD a la neurona como tal. Yo sé lo que le estoy dando y sé que la bacteria no lo está metabolizando, porque la bacteria está muerta, pero sí puede cambiar en la ruta a la neurona. Entonces, ahí tengo que hacer una palabra de precaución para mi propio trabajo. Entonces, ahora justamente lo que queremos hacer es estudiar el mecanismo, donde probablemente necesite yo a algún experto para eso. Pero no estoy segura que es una contradicción, Mijael, porque Ya. no sé cómo llega. Entonces, sabes que eso del NAD y el NAD se oxida, se reduce y va modificándose. Claro, porque tú en Sí, bacterias, cuando tú les apagas la producción de NADH, se hace muy sensible al estrés oxidativo. O sea que sí, hay estudios súper elegantes de eso que, ¿no? sí. Sí. Oye, y el otro tema que te quería tocar, porque lo tuyo es bonito que abre tantas preguntas, ¿no? Otra cosa que abre, y me pareció súper interesante, el mundo de las plantas, porque putrescina es un elemento, digamos, muy importante en plantas, ¿no? Tiene que ver con su regulación, etcétera. Y tú lo ves acá, la putrescina también la viste como un factor, digamos, involucrado en esta neuroprotección. Sí. Pero ustedes no han Eh, seguido estudiando mucho con la putrescina, ¿no? Porque es un no, metabolito muy importante en plantas. O sea, que la sí, señalización de plantas. en el gusano también es súper importante en la reproducción. La putrescina está en la ruta de la espermina y la espermidina también. Sin embargo, eso que tú dices me interesa lo de las plantas porque precisamente los nematodos, como están en el suelo, son vectores perfectos para llevar bacterias de un lado para otro. Entonces, de hecho, el Bacillus pumilus es una bacteria que fija nitrógeno. Entonces, yo creo que hay una relación que es súper interesante, que es tripartita entre la planta o las raíces, la rizosfera y toda esa historia, con los nemátodos de la tierra como tal.
Entonces no sé cuál es la importancia de eso, pero a mí me encantaría saber cuál podría ser la contribución. Para eso hay que meterse a estudiar ecosistemas tripartitas y la complejidad de eso es bien alta, pero yo quiero escalar a eso con la metabolómica del suelo, básicamente. Probablemente aquí hay gente muy experta en eso, pero eso es algo que yo quiero aprender porque me gusta. Quiero saber qué está pasando con los gusanos en esa comunicación, porque ellos son los más móviles en ese ecosistema. Y el gusano come bacterias y defeca bacterias y es capaz de mover bacterias en distancias muy largas. Entonces es probable que haya un beneficio para la planta o un detrimento, cualquiera de las anteriores, en función de la riqueza del territorio también, que es algo que llama a los ecólogos, a los climatólogos y a nosotros juntos. Yo creo que esos son los esfuerzos que hay que hacer ahora, juntar más gente para entender esas relaciones que tú me preguntas. ¿Y qué significa para la planta una molécula neuroprotectora? Tal vez es la comunicación bidireccional favorable para ambos organismos. Eso es lo que puedo decir ahora. Es más una palabra de interés que una respuesta contundente, pero yo creo que es para donde podría ir el campo en este momento, ¿no? Menos por lo que me excita a mí. No, súper. Quizás Sergio, ¿tú tienes alguna pregunta? Sergio Monacit. No, está ahí silenciado, Sergio. Ahí sí. Sí. Sí, gracias Andrea por la presentación. Muy Gracias, interesante Sergio. y bueno, creo que ya nos habíamos visto en en un proyecto que alguna vez presentó el CREAS. Sí, Ahí creo que nos habíamos visto. sí. Claro, no, bueno, yo en realidad lo que me gustaría saber es cómo a la larga, ¿cierto? Uno por la vía de lo que yo trabajo en los alimentos, entonces, uno por la vía de la dieta podría favorecer el crecimiento de estas bacterias buenas o finalmente, ¿cierto?, la generación de estos metabolitos que a la postre nos protegerían desde el punto de vista neuronal. O sea, si hay algún indicio de en qué tiene que ser rica la dieta, por ejemplo, para poder favorecer la generación de estos metabolitos, en la fibra, cosas Mira, de... sí, esa respuesta yo la encontré, o parcialmente la encontré hace poco, porque fui a hablar al puerto de ideas, entonces dije, tengo que aprender más de humanos y de dieta para poder conectar, digamos, porque los gusanos son un universo y los humanos son otro un poquito más complicado. Y hay estudios que, los mejores estudios que encontré son en cohortes de más de 1000 personas que los hacen en 10 años, por ejemplo, que lo están haciendo actualmente. Voy a poner el ejemplo mejor hecho para la depresión mayor, ¿sí? Que es un estudio de una corte que se hizo en Holanda. Ellos descubrieron un par de bacterias que consistentemente están sobre representadas en la gente que no tiene depresión, que fue una cosa espectacular de encontrar. No me acuerdo los nombres ahora, son 2 bacterias inusuales, que nosotros normalmente no hablamos de ellas, y básicamente lo que se planteaba ahí era que la dieta rica en estos vegetales como la coliflor, esos vegetales tienen un nombre, son como un grupo donde está la coliflor, donde está el rábano. ¿Ustedes saben de eso? Sí, Este, sí. Bruselas y todo eso, sí. exacto, todo ese grupito son súper buenos para estas bacterias. Brásicas, son las brásicas. Claro, y tienen, le ponen vegetales tal, son ese tipo de vegetales, no cualquiera tampoco, no la lechuga, sino que estos en particular. Pero yo estoy segura que ese es solo como el inicio de este tipo de estudio, pero esa es la pregunta, ¿no? La que tú acabas de hacer, pero Sí, esto es específicamente para la depresión, entonces, pero también interesantemente, solo para cerrar, los bacteroidetes, un grupo especial que produce GABA, es justamente una bacteria que está desrepresentada en la depresión mayor, ¿sí? Entonces, justamente parece que los modelos neurodegenerativos en el gusano se asocian con las mismas cosas, pero el modelo en humano sería la depresión.
del punto de vista de los metabolitos y las bacterias relevantes. Entonces eso es una cosa que queremos explorar un poco más. Pero no es fácil porque hay que hacer bien los estudios, digamos, estos estudios son carísimos, son longitudinales, tienen miles de personas, si no, casi que no cuentan, porque no tienen valor Claro. estadístico. Pero Pero el eso, estudio- esos son los vegetales útiles. Claro, pero el estudio que haces tú en este gusano puede servir como un filtro para seleccionar, por ejemplo, qué es lo que debería ser después estudiado en el ser humano, digamos, en una prueba clínica. Porque yo puedo tener muchas alternativas, muchas dietas o muchos ingredientes que puedan favorecer esto, o, como dices tú, estos vegetales, pero finalmente, claro, estas pruebas clínicas son muy costosas y muy largas, entonces uno tendría que tener un paso previo para poder filtrar de todas las posibilidades que yo tengo y decir, ya, con esto sí que voy a hacer la prueba clínica y voy a descartar la otra. No sé si lo que tú haces con este gusano puede servir para eso. Bueno, yo voto que sí, porque hasta ahora ha sido consistente, pero en los grupos de revisión exigen siempre un paso por un roedor, lo cual yo no necesariamente estoy de acuerdo, pero esa es mi opinión frente a estas cosas. Nosotros hemos tratado de hacer esas cosas en proyectos FONDEF, por ejemplo, con probióticos, los que hemos encontrado que son aceptables de darle a los humanos, porque tenemos doctores que quieren usarlos desesperadamente, por ejemplo, gente con Parkinson, que están súper dispuestos a consumir, están como en una etapa en la cual han perdido la esperanza, entonces realmente están disponibles. Entonces nosotros hemos propuesto hacer estas cosas en pacientes, directo, del gusano al paciente, pero no hemos llegado todavía al punto en el que los colegas crean que eso es así. Entonces, Ah, tal vez tú me puedas ayudar a convencer un poco. Pero yo sí, pienso que evidentemente, porque más el gusano es barato, es rápido, es lindo, cualquiera puede hacer estudios en él, entonces está ahí disponible. claro. Es como para reemplazar, dices tú, a lo que se hace en ratones. O sea, no O sé. sea, de todas maneras es mucho más efectivo, encuentro yo, pero todavía Ya. me falta la prueba de principio para poder decir es lo mismo aquí y allá. En humanos y en gusanos se parece un montón. Todo lo que he visto, todo lo que he hecho. Interesante, pues hay trabajo que Pero hacer bueno, entonces. sí, sí, de todas maneras. Y bueno, y para ustedes, todos los que escuchan, yo le doy el gusano al que lo quiera. Esto Ya. es libre para acceder. Ahí te voy a contactar después entonces. Súper, por supuesto. Ok, gracias. Y no sé si Gracias hay a más ustedes. preguntas en el auditorio. Alguien escribió una pregunta en el chat. Ah, sí, Eh, podríamos abrirla, a ver. Claro, dice, ¿hay una relación entre neurodegeneración y depresión? Esa pregunta está fuera de mi alcance. Podríamos discutir, pero no puedo decir que sí ni que no. Esas son cosas mayores, Claro, claro. son palabras mayores. Sí, ok. No sé si hay alguna otra. Claro, y mira, fíjate que acá hay un entusiasmo, digamos, despertaste de un entusiasmo muy grande. Ahora están preguntando sobre los estudios con el nemátodo, digamos, y el autismo, ¿no? Que es un tema que está Sí, actualmente en el tema de salud pública, o sea que el gobierno lo puso en la lista de enfermedades que tienen que ser tratadas por el Estado. Y sabemos sí, que el autismo en Chile es creciente, ¿no? Como en todos los países un poco más desarrollados. sí. Bueno, de que el autismo y la microbiota tienen todo que ver, eso ya lo hemos aceptado, ¿cierto? Entonces, actualmente hay modelos de C. elegans que tienen que ver con la conducta social del gusano. Ese es el modelo que por donde nos estamos jugando por el autismo. El modelo de autismo tiene que ver con que hay gusanos que son sociales y hay gusanos que son individuales. Los gusanos normalmente son individualistas o individuales o solitarios, es como realmente le decimos. Ellos comen, se mueven y se conducen como individuos, excepto cuando están estresados, y cuando hay estrés, los animales se juntan, ¿ya? Hay un mutante que es en un neuropéptido, que son animales que naturalmente se tienden a juntar, aun cuando no están en situaciones de estrés, y ese es el modelo donde se le están poniendo las fichas para poder estudiar autismo.
básicamente los paradigmas de sociabilidad y menos sociabilidad. Esa es la respuesta más seria que puedo dar en este momento. Súper A interesante. Sheila, que creo que fue la que hizo la pregunta. Sí, Sheila Guzmán. No es una enfermedad del Sí, autismo, sí, es un, bueno, sí, sí. estoy hablando a lo loco, una condición. Claro, y además que hay un espectro, ¿no? Es un espectro Sí, o sea, que muy amplio de personas, digamos, ¿no? sí. Entonces, Sí, pero me acuerdo que el autismo fue el primer paper que relacionó microbiota con un output fenotípico bien, digamos, bien presentado en la literatura, fue con autismo, hace como 10 años atrás. Así que sí, es súper relevante. sí. Ok. No sé si hay más preguntas. Yo creo que van a quedar muchas preguntas abiertas, pero bueno, en honor al tiempo, y te agradecemos, Andrea, por este extraordinario coloquio, ¿cierto? Que nos asocia los microorganismos con el mundo del sistema nervioso y que por supuesto que es un mundo alucinante. Así que junta dos mundos muy interesantes y ha sido capaz de despertar el interés de muchos. Por lo tanto, muchísimas gracias y Gracias a ustedes. invitamos a todos los coloquiantes, digamos, que el próximo mes viene otro profesor de la Universidad del Paraíso, Iván Montenegro, a hablarnos sobre microorganismos asociados con cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, ya se les mandará el título, él prometió el título hoy día, por lo tanto, en los próximos días deberíamos mandarle, digamos, esa invitación, ¿no? Y después, eso es julio, en agosto tendremos un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Daniel Uribe, que trabaja en comunidades microbianas, también asociados, digamos, a la agricultura. Por lo tanto, ese tema se viene fuerte. Por lo tanto, Andrea, estás cordialmente invitada, por supuesto, a los coloquios próximos también. Muchas gracias. Y les dejé mi mail por si alguien tiene más preguntas, porque aquí me escribieron un par de cosas y quiero que no queden las cosas pendientes. Así que les dejé el mail por si quieren continuar la conversación. Fantástico. Muchas gracias, me encantó este momento. Así que gracias, Mijael, por invitarme y a Vanessa también y a todos ustedes. Muchas gracias, Andreas. Y a todos, muy Tengan buenas linda tardes. tarde. Chao. Chao, que estén Chao. bien.